Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida nuevamente a este ciclo de conferencias relacionados con el derecho y la tecnología. A nombre del Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, eh, quiero dar precisamente continuidad con este ciclo, el cual pues hemos estado muy atentos y muy puntualmente interesados no solo en la tecnología, sino también el cómo nos vamos adaptando en el sector jurídico, en el ámbito profesional, a esta nueva tendencia, a estos cambios que radicalmente han venido a rehacer nuestras vidas, nuestros trabajos y desde luego nuestras actividades diarias y académicas en este caso. Entonces, pues es un placer contar con su presencia a distancia, pero con su interés en estar participando en este ciclo que con la colaboración del Grupo Fraterna, quienes también nos han venido apoyando, pues es preciso hacerles ese reconocimiento a este grupo emanado de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de la Costa. Y sin más preámbulo, quiero ceder el uso de la voz a Paulina Cid, quien es miembro del Grupo Fraterna y nos va a hacer el favor y el honor de poder dar la presentación de semblanza de nuestro invitado estrella, quien nos acompaña el día de hoy y que además ya se encuentra aquí presente. Paulina, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias, licenciado. Buenas tardes a todos y todas. Hoy continuamos con este ciclo de conferencias con uno de los principales referentes del derecho digital y la ciberseguridad en Iberoamérica, Ernesto Ibarra Sánchez. Permítanme iniciar compartiendo quién es Ernesto Ibarra. Cabe destacar que es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, además de que cuenta con estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Se desempeña como profesor, consultor y autor en temas de sociedad, derecho, tecnologías de la información y comunicación e innovación. Asimismo, ha sido docente en instituciones como la UNAM, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Panamericana, la Ibero y la Universidad de la Salamanca. En cuanto a su liderazgo en ciberseguridad y derecho digital, es fundador y presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. También se desempeña como vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Derecho e Informática. Es además fundador de la firma jurídica AI CyberLaw, especializada en inteligencia artificial, protección de datos y regulación digital. Y adicionalmente colidera la mesa de trabajo de ciberseguridad de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Respecto a su trayectoria en política pública, fue director jurídico de la Estrategia Digital Nacional del año 2013 a 2019 en la Presidencia de la República. También fue coordinador de la redacción de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de México y se desempeñó como asesor jurídico en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en temas clave como el juicio en línea y la justicia abierta. Actualmente continúa impulsando proyectos clave, dirige iniciativas como México Ciberseguro y Cultura Emergente, que promueven los derechos humanos desde lo digital y lo comunitario. Además, es coordinador de diplomados en ciberdelitos, forense digital y legal tech. Y en conjunto impulsa una división jurídica para construir un ecosistema digital seguro, confiable y con derechos. Esta noche nos acompaña con la conferencia titulada Justicia Digital en la Era de la Inteligencia Artificial, una reflexión clave para quienes buscamos un derecho al ritmo de los cambios tecnológicos. Ernesto Ibarra Sánchez, es un honor para mí presentarlo. Adelante, muchas gracias. Bien, primero me ayudan a confirmar que me escuchan, por favor. Lo escuchamos, maestro. Sí, lo escuchamos bien. Excelente. Déjenme acomodar aquí la pantalla para poder estar cómodo con ustedes. Primero quiero agradecer mucho la invitación y celebrar, felicitar a quien organiza este ciclo de conferencias, ya que es muy pertinente con motivo de que próximamente celebraremos el Día de las y los Abogados, de las personas profesionales dedicadas al mundo del derecho, al grupo eh, Fraterna y al Colegio de Abogados de Jalisco Norte. ¿Sí lo dije bien? Eh, y entonces, con ello vamos a hablar hoy día de algunos de los temas que me parecen
de suma relevancia en este contexto de la integración de los distintos componentes sociodigitales a la luz de la tecnología digital en el contexto de esta era de la inteligencia artificial, como lo llaman algunos. Eh, Denme un segundo porque me parece que se está colando un fondo que no es el que yo quería. Ya por ahí veía algunos rostros de sorpresa sobre ese fondo virtual. Entonces, ahí está mejor, ¿verdad? Bien, entonces voy a hacer uso de una presentación. Mientras tanto, si es que me lo permiten, por favor, puedan interactuar en el chat quienes me siguen en línea, pongan algún emoticón para saber que están de buenas, que están de buen humor, que estamos dispuestos a disfrutar, a interactuar en estos minutos, esta tarde, que podamos interactuar a través del chat. Y la idea es dejar reflexiones, dejar algunas ideas que ustedes puedan analizar con calma en el transcurso de la sesión, pero incluso que se las lleven a casa al ámbito de su quehacer profesional, porque parte de la estrategia que buscamos quienes estamos al frente de actividades de formación, de docencia, es justamente pues propiciar el pensamiento crítico sobre lo que hacemos día a día con la finalidad de detonar conciencia en nuestras acciones en el contexto de nuestra profesión, del mundo del derecho, de las distintas formas del quehacer jurídico, debemos contemplar las nuevas realidades y estas nuevas realidades obedecen a distintos agentes que van suscitando cambios a lo largo del devenir de la sociedad y en el contexto que nos encontramos, hablan algunos sociólogos, antropólogos, de que es un punto de inflexión en el desarrollo de la humanidad, de la sociedad en general, dada la capacidad de transformación que ha tenido Internet y que ha llevado y está llevando a la sociedad a lo que algunos llaman la quinta revolución industrial en el componente de que el poder de la inteligencia artificial es capaz de redefinir muchas de las circunstancias que definen a la humanidad, que definen al ser humano en sus distintas dimensiones o ámbitos de su dimensión, y que esto replantea estar en este momento bisagra de la sociedad como la conocemos, donde la persona, el ser humano está al centro y que sigue siendo el centro de la construcción del derecho, a una nueva fase donde la sociedad se encuentra con entidades no humanas, con entidades no naturales. Hoy día, y confirmen por favor en el chat, todos tenemos claro o en el entendido, todas y todos, que existe la persona moral y la persona natural, o la persona física y la persona jurídica, ¿cierto? Y nos estamos encontrando en reflexiones y debates donde a nivel de organismos internacionales, el análisis también en el ámbito de cortes, de tribunales, se llevan las discusiones ya de la entidad no natural que obedece al contexto de la inteligencia artificial, que pueda estar complementada o no por un componente físico como el hardware, que es lo que nosotros imaginamos como un robot que tiene inteligencia artificial, cuando llega el momento de la capacidad de generar esto que se equipara al pensamiento humano y que entonces pueda tomar decisiones y ser parte del mundo del derecho, de las obligaciones, responsabilidades y derechos. Nos estamos acercando a este momento histórico en la sociedad, en el contexto jurídico, hablando de los principios del derecho, donde empieza a darse esta nueva interpretación de cuáles son los derechos que tendría una entidad no natural que no sea una entidad jurídica en relación a una convivencia con la sociedad donde hay personas físicas o naturales o personas morales o jurídicas. Entonces, tenemos estas preguntas clave como quién es responsable de alguna afectación que pueda realizar una máquina, una entidad no natural o un robot respecto de las consecuencias que generen en otra persona que sí tiene derechos, que sí tiene obligaciones y cómo va a actuar el Estado
y si nuestras instituciones jurídicas, nuestras autoridades, nuestros procesos, procedimientos y en conjunto el sistema jurídico, la justicia y el mundo del derecho que engloba a los distintos profesionales del derecho, estamos preparados para esa situación. Y les pongo un ejemplo que me parece interesante para la reflexión en esta vísperas de una sociedad eh, posmoderna que se acerca al poshumanismo y al transhumanismo. Quiero que se acuerden ustedes, eh, quiero que se acuerden ustedes de esta, bueno, hay muchas películas de ciencia ficción, pero traigan a la mente la de X-Men. En esencia, había una reflexión que decía, el mundo, en el mundo ya conviven las personas normales y personas con otras capacidades físicas, biológicas, genéticas. ¿Estamos preparados para ello? Llevando ese contexto que conocemos de esta serie, de esta ciencia ficción, eh, agreguemos el componente de inteligencia artificial con lo que ustedes conocen, con lo que pueden ya percibir a través de los medios de comunicación, de los avances científicos y tecnológicos, y que nos permita avisorar los retos que vamos a tener como juristas, que teniendo en cuenta que nuestra gran labor. Exacto, por ahí veo que ya mencionan temas de la película de Hombre Bicentenario. Entonces, y hay otras, por ejemplo, las que hablan más de biología sintética, donde le dan facultades o capacidad biológica a las personas de una forma distinta. Y esto redefine o nos obliga a abrir nuestra mente como juristas para que en el contexto de la inteligencia artificial, pero no solo la inteligencia artificial, sino también la evolución científica y hablar del impacto de cómo la biología sintética, por ejemplo, o cómo las ciencias genéticas, aunado a lo que decíamos de inteligencia artificial, pueden transformar lo que concebimos como ser humano o pueden ampliar las capacidades de los seres humanos, y ello nos lleva a hacer un análisis de si las instituciones y nuestro mundo jurídico como conocemos, todo este andamiaje, y estoy usando palabras muy de abogado, muy formal, que escuchamos muy a menudo, ¿no? Nuestro sistema jurídico, el andamiaje jurídico e institucional, el conjunto de derechos humanos, las reglas, los principios y la infinidad de códigos y leyes que existen no solo en México, sino a nivel global como humanidad. Estamos preparados, nuestro impacto como juristas ha sido el desarrollo adecuado, hemos construido las instituciones adecuadas, hemos incluso redefinido el pacto social que nos permita estar listos para abordar nuevos desafíos con las nuevas realidades que representará la inteligencia artificial o la evolución en estas ciencias genéticas, genómica, biología, etcétera. Entonces, eso me parece que es una reflexión que debemos darle lugar y no pensar en que nunca va a ocurrir, que nunca va a llegar ese futuro. Nos toca adelantarnos a nuestra época. Muchos de los juristas que dieron cauce a las instituciones, a las figuras que han sido los cimientos de nuestro sistema jurídico, de nuestra cultura jurídica, esta ramificación de la que somos parte, pues fueron construyendo a partir también de analizar el contexto social y de alguna forma crearon instituciones o principios que tenían cierta atemporalidad. Muchos de esos principios que se han transformado en derechos humanos y que algunos se han traducido a reformas legislativas, a la creación de nuevos cuerpos normativos o incluso de instituciones, eh, van a ser necesarios, pero verlos a la luz de una perspectiva, a la luz de una evolución de la ciencia y de la tecnología y cómo éstas van a impactar en el ámbito social, en la dinámica social, en la convivencia entre actores, entre personas físicas y no físicas, donde también va a haber una interacción entre máquinas y este impacto, estos agentes de cambio, van a revolucionar la dinámica social y en consecuencia el derecho deberá estar listo. Y yo no sé ustedes, pero a mí no me agrada, no me siento cómodo cuando
personas señalan en nuestro ámbito jurídico de esta rama del derecho digital, señalan que el derecho es una ciencia rezagada, porque eso hace sentir que los juristas, las y los juristas, no tenemos capacidad de saber interpretar la realidad y de usar nuestras herramientas como ciencia, los principios, los fundamentos y esa obligación de razonar desde el punto de vista del derecho y no del texto de la ley, de razonar para dar una solución que se ajuste a las nuevas realidades. Yo no coincido, no sé si ustedes, y pueden ponerlo en el chat para que hagamos comunidad entre quienes nos identificamos con eso. Yo no coincido con esa idea de que el derecho tenga que ser una ciencia que va detrás de la tecnología. Me parece que esa es una visión simple, es una visión de quien no comprende cuáles son las raíces del derecho, su finalidad y cuáles son las distintas herramientas que a los distintos perfiles de los juristas, de las profesiones del derecho, le toca asumir para llevar al derecho más allá de lo que entendemos como la ley, el texto de la ley. Entonces, sirva esto como una introducción provocadora para que podamos traer a la mesa esta reflexión de por qué, más allá de que hablemos de tecnología, debemos centrarnos en esos elementos fundamentales del derecho, esos principios del derecho y esa capacidad de comprender la realidad y de razonar. Si no hacemos un pensamiento crítico, un análisis y un razonamiento, nunca va a existir capacidad jurídica para alcanzar las nuevas realidades sociales. Y vamos a estar en esa frase que muchos señalan de que el derecho pues va muy rezagado de la tecnología o de la realidad que construye la tecnología. Hasta a manera de meme a veces señalan que el derecho va en burro y la tecnología va en jet. Yo creo que tenemos que, desde nuestro quehacer cotidiano, ayudar a comprender a la sociedad, que la sociedad entienda que el derecho es más que texto normativo. Y digamos, creo que tienen razón si lo ven desde el punto de vista de que hay leyes que están muy obsoletas, que hay vicios en la justicia, vicios en los procedimientos, vicios en las instituciones, en los trámites, y es entendible por qué la sociedad en general se queja de que el derecho es lento, porque las instituciones son lentas, porque las personas servidoras públicas que están involucradas en un proceso o en un trámite, pues no todos tienen la capacidad de actuar con la razón para ejecutar una acción, porque está pues la jerarquía de los jefes, la jerarquía de las jefas que dicen esto se hace así o se ha hecho así siempre, no vengas a cambiarlo porque un usuario se queja o esta capacidad que ha tenido la tecnología para facilitar algunos trámites o poder acceder a la justicia a través de la justicia en línea, de los juicios en línea, del uso de aplicaciones, etcétera. Todas estas capacidades que la tecnología le brinda a las instituciones y a las distintas profesiones del derecho son herramientas que ayudan a potenciar o que tienen la finalidad de hacer eficiente el trabajo de las instituciones, de los operadores del derecho, con la finalidad de que impacte en última instancia en la calidad de vida de la gente. Sin embargo, no todas las instituciones lo han adoptado de manera razonable, de manera estratégica, de manera adecuada, gradual, sistemática, y entonces vemos fallas que impactan en la percepción de la sociedad sobre la utilidad o no, sobre la conveniencia o no. Entonces, aquí voy a hacer una pequeña pausa para que, por ejemplo, alguno de ustedes pueda comentar en el chat mientras comparto la presentación que quería presentarles el día de hoy. Así que, por favor, siéntanse libres de escribir ahí en el chat. ¿Cómo suele ser la participación? ¿Cómo la tienen definida? Al final, Maestro, como usted disponga, puede ser solicitar el uso de la voz con levantar la mano al final en la ronda de preguntas, o también podemos hacer el uso del chat sin ningún inconveniente. Tenemos activado chat,
pueden hacerlo levantando el uso de la voz, levantando la mano y se les enviará a reactivar audio sin ningún problema. Ok, vamos a usar el chat para que se vayan animando y por favor avísenme o confírmenme cuánto tiempo tenemos, porque tengo el defecto de que si no tengo un compromiso después, seguimos hablando y hablando y se nos va el tiempo. Entonces, por favor, díganme cuánto tiempo tenemos para esto. Sin problema, maestro. Contamos con media hora y nos podemos exceder un poco si es necesario. Oh, pensé que esta introducción no iba a distraer tanto. A ver, se supone, deberían estar viendo ya una presentación. Por favor, ayúdenme a decir si ya lo ven. ¿Qué es lo que están viendo más bien? Eh, Todavía, al parecer, déjeme ver. Al parecer no hay nada. No, sí está compartiendo, pero está en gris. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Ok, bueno. em, Esto de ampliar pantalla y eso fue lo que afectó, pero ya estamos conectando. Parte de los nuevos retos de la abogacía es tener un poco de paciencia. Así que, A ver, maestro, ¿gusta intentar compartir de nuevo? Cambié una configuración aquí en la sala. a ver, estoy en ello, ¿eh? Compartir pantalla. Ahí, ¿cómo vamos? Listo. Ahora sí vemos una página y ahora ya ampliada una presentación. Perfecto. Ahí me dicen, por favor, cuando haya un comentario. Entonces, uno de los elementos que dejé en la introducción es justamente obligarnos a reflexionar cuál es el alcance de nuestro rol en la sociedad desde un punto de vista no tradicional y no enfocado eh, en esas frases o en esas creencias que son limitativas, que ayudan a que se refuercen estas ideas de la persona que se dedica al derecho como una persona que no es innovadora, como una persona que no tiene capacidad de entender el futuro. Y yo quiero llevarlos bajo el entendido de que sí podemos comprender el futuro desde un punto de vista del impacto de la tecnología y cómo esa nueva realidad social, esa nueva dinámica, cómo la tecnología puede trastocar ciertos componentes del derecho del quehacer jurídico, pero que si lo vemos desde una perspectiva integradora, principalista y con la razón como fuente principal para hacer que las estructuras del derecho, la disposición normativa, no nos limite. Si no, vamos a seguir siendo juristas que acotemos a lo que dice el texto de la ley. Y esto principalmente para quien está en función de abogados postulantes o abogadas postulantes o quien tiene algún cargo en alguna autoridad y que está obligado y obligada a razonar, a usar principios de derecho, a usar estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y el claro ejemplo es cuando la Corte y la reforma constitucional obligaba a todas las autoridades y a los distintos niveles de aparatos de justicia a darle importancia al derecho convencional en materia de derechos humanos y a considerar criterios que fueran benéficos para las personas bajo los principios de derechos humanos. Muchos no lo hacían por temor, otros no lo hacían pues por ignorancia. Entonces, cada vez nos vamos a enfrentar a nuevas situaciones y lo único que nos va a salvar es el conocimiento aplicado con la razón a estos nuevos contextos sociales. Pero bien, vamos a tener esta combinación donde el rol de nuestra profesión debe contemplar cómo la tecnología impacta en el quehacer jurídico y en las actividades de cada uno de los perfiles o profesionales del derecho
Y ahí estaríamos hablando de cómo la inteligencia artificial, que es el contexto de esta serie de conferencias, se vuelve parte de ese conjunto de tecnologías, de esa transformación digital, para acelerar los procesos, para impactar de manera positiva en cómo los distintos pasos de ese entramado que significa desde que llevamos a una oficialidad de partes algún documento en cualquier instancia u orden de gobierno o en los distintos ámbitos o niveles de justicia en el caso de nuestro país, que si algún trámite a nivel municipal, que si ya se fue al gobierno estatal o que empezamos en un juzgado local en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco, pero que después se vuelve materia federal o que hay que involucrar a la Secretaría X, a la Y del gobierno estatal, de la Secretaría de Gobierno Federal o que incluso llega hasta la Corte, todo ese entramado que tiene la justicia también está sufriendo un proceso de transformación digital. Esto es que la tecnología es un componente esencial para agilizar los procesos, mejorar la eficiencia de los procesos, facilitar la tarea a las personas que trabajan en estos órdenes o aparatos de justicia y que por lo tanto el trabajo sea de mayor calidad, más preciso, más atinado, más apegado a la legislación, que atienda principios internacionales, que atienda los criterios que se van aprobando en los distintos niveles, hasta considerar las jurisprudencias, que gracias a la tecnología sepamos, por ejemplo, si estamos citando una tesis, si esta tesis ya fue superada, o que si estamos citando un argumento, si este argumento es el que más se utiliza en los casos similares, con variantes similares, que recibe un resultado positivo o si estamos citando una legislación que fue derogada el día de ayer, o si estamos citando algo que desde una corte internacional puede ser superado. Entonces, la tecnología tiene muchos beneficios en ese contexto del el proceso interno, de la gestación, de todo ese conjunto de pasos que se da dentro de las instancias del Estado mexicano que son parte de la impartición de justicia o de las instituciones públicas que a través de sus procesos internos ayudan a resolver una petición o atender un trámite o a brindar un servicio y al final se requiere certeza jurídica para que sea parte del entorno del entramado de la justicia en el contexto de justicia digital. Entonces ahí vemos la inteligencia artificial como un componente técnico que tiene repercusiones, pero en el proceso interno. Y también lo podemos ver como un componente que se vuelve objeto de estudio de las distintas materias del derecho que tradicionalmente podemos identificar las materias según el tipo de tribunal o el tipo de juzgado o el tipo de sala especializada a la que estemos haciendo referencia. Por ejemplo, y vayan escribiendo en el chat, tenemos tribunales o juzgados en materia civil, en materia mercantil, en propiedad intelectual, en materia de amparo, en materia agraria, ¿no? Los tribunales agrarios. Tenemos tribunales civiles especializados en materia familiar. Tenemos juzgados en materia penal. Tenemos tribunales en materia administrativa, ya sea a nivel de los tribunales estatales, ya sea de los tribunales que son parte del Ejecutivo o incluso pues las salas que dentro de la Suprema Corte se dividen, ¿no? Didácticamente para que las temáticas estén abordadas. Entonces, si tomamos ese componente, quiero decir, todas las ramas del derecho contemplan ahora escenarios donde la inteligencia artificial ha sido un componente que ha redefinido las circunstancias de tiempo, modo, lugar y el contexto que envuelve una situación que amerita el estudio del derecho, que amerita la participación de los operadores jurídicos y esto nos lleva a la necesidad pues de preguntarnos, ¿y qué voy a hacer ahora? Supongamos estamos en un caso en materia laboral. Ustedes van a defender una mujer trabajadora o un hombre trabajador, empleado, cuyo, eh, cuyo patrón o cuyo empleador acaba de contratar una empresa y que como resultado va a incorporar 10 robots en su planta de producción.
Esos 10 robots, de acuerdo a estudios que son estudios de consumo de acceso público a través de Internet, tienen la capacidad de cubrir cada robot 10 personas. Entonces tendríamos una potencial sustitución de trabajadores en un número de 100 empleados. Ustedes son la abogada o el abogado, la mitad del grupo para que haya debate y confrontación. La mitad del grupo va a ser el abogado o la abogada defensora de la empresa y la otra mitad del sindicato o del grupo de trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo vamos a resolver este conflicto que está inserto en el ámbito del derecho laboral? Si tomamos una postura conservadora y tradicional donde decimos, el texto de la ley no señala la inteligencia artificial, por lo tanto, pues no sé cómo hacerle para resolver el tema. Espero que coincidan conmigo en el sentido de que la inteligencia artificial, el hecho de que no esté incluida en el texto de manera específica, y lo pongo como ejemplo, pero pueden ser las distintas materias, los distintos códigos y la innumerable cantidad de leyes, códigos y cuerpos normativos que tiene el país. Si no está la palabra o la frase inteligencia artificial o machine learning o deep learning o cómputo cuántico o redes sociales, etcétera, nos vamos a detener porque no existe un texto normativo, nos vamos a quedar quietos porque la persona juzgadora pues no entendió que al final la inteligencia artificial lo que está detrás son los derechos de las personas. Entonces, si asumimos una postura en ese sentido, estaremos faltando a nuestra misión principal como juristas. Y más allá de que la inteligencia artificial nos presenta nuevos retos, nuevos desafíos para la comprensión de cómo resolver una problemática, pues debemos entenderla desde esa perspectiva de es una tecnología, es un componente técnico que facilita, que potencializa los distintos elementos de una relación jurídica, de un entorno donde existen distintos hechos y actos jurídicos, y le entramos al análisis desde esa perspectiva abierta, desde ese ámbito, digamos, de apertura, de reflexión y de pensamiento crítico. En este sentido, aquí está lo que les decía, cómo lo podemos analizar la inteligencia artificial como un componente para ese trabajo diario que se hace dentro de los tribunales, dentro de la autoridad, dentro de las oficinas públicas o incluso privadas, pensando, por ejemplo, en quienes no son públicos, pero tienen un cierto acto de autoridad, por ejemplo, corredores o corredurías y notarías. Al final, la tecnología debe estar para facilitar, para hacer más eficiente el trabajo, sin que viole derechos y sin que entorpezca los procesos que son necesarios para brindar certeza jurídica. No podemos asumir la tecnología sin cuestionarnos los puntos más esenciales, la certeza jurídica, la transparencia, la privacidad, la seguridad de la información y que al final se cumpla con los distintos objetivos sin que la tecnología se convierta en una razón para inhibir o incluso para modificar de manera sustancial la línea o el proceso para conseguir lo que queremos. Y por el otro lado, la inteligencia artificial como componente de una situación jurídica que amerita un abordaje de este análisis jurídico en las distintas materias. Y esto cada vez va a ser más frecuente porque ustedes van a ver en páginas, sobre todo de comercio electrónico o de empresas, que para dar una mejor atención al cliente habilitaron un chatbot. Ese chatbot detrás o debajo tiene mucha información que ayuda a entrenar este componente con cierta inteligencia artificial para dar una atención al usuario, ¿no? Entonces, pues, puede identificar desde dónde se conectan, qué tipo de dispositivo tienen, qué página están navegando y a partir de ello empezar una interacción. Así como hoy interactúan ustedes con algunas de las interfaces que tiene inteligencia artificial, como el ChatGPT,
como Copilot, como muchas otras. Esto puede y va a estar implementado cada vez más en páginas web. Y esto normalmente es una interacción de atención de usuario, pero puede ir escalando hasta que lleguemos a usar lo que se llaman los agentes autónomos, que son herramientas de un siguiente, digamos, nivel de utilización, donde ya ciertas herramientas se utilizan para que ejecute acciones específicas. Por ejemplo, reservar una mesa en nuestro restaurante favorito para tales personas, para tal horario, para tal día y para celebrar X situación. Entonces, así como ahora yo les estoy hablando, podría estar hablando con mi inteligencia artificial y decirle, reserva una mesa para el día de mañana para celebrar con todos los alumnos egresados de esta serie de conferencias en la ciudad de Guadalajara o no sé, si prefieren otra ciudad. Y entonces la inteligencia artificial entiende lo que digo y es capaz de ir a la página donde se hacen las reservaciones, identifica los días, los horarios, el número de personas y va ejecutando esos clics que yo haría si yo estuviera ejecutando esa tarea. Entonces, en este ámbito donde la inteligencia artificial realiza ciertas acciones o es parte de la activación de una interacción entre personas que suscite derechos y obligaciones, es donde está uno de los, o sea, el enfoque que a mí me parece más interesante, no porque los procesos no sea tan interesante, pero es un tema de procesos, es un tema interno que amerita mucho cuidado, mucho trabajo, pero lo más interesante desde un punto de vista de asesor jurídico o de analista de estas consecuencias del derecho, del uso de la tecnología en el mundo del derecho a la luz de derechos y obligaciones, está en este campo, donde, por ejemplo, aquí tenemos una noticia, alucina inteligencia artificial, un abogado usó el chat GPT ante la corte, citó casos falsos y puede ser duramente sancionado. Seguramente ustedes han escuchado casos como este donde el uso indebido o irresponsable de estas herramientas tiene consecuencias y pudo usar Wikipedia, ¿no? Citó mal y, oye, pues usaste Wikipedia, no todo lo que está en Wikipedia es verídico, es constatable, es algo veraz. Y entonces este mismo hecho de no ser cuidadoso, de no ser responsable en el uso de la tecnología, de sus fuentes de la información, puede generar consecuencias para quien está utilizando esta herramienta. Tenemos otros dos casos que los pongo como desafíos y hay muchos más, que es el uso de la inteligencia artificial a través de esta capacidad de identificación de la voz, de la imagen o de recrear el video a partir de componentes de información de otra persona. Es decir, si ustedes con esta sesión graban mi voz, por lo cierto no lo autorizo, graban mi voz, mi imagen y que con esta voz se genere un contenido que haga pasarse por mí, que haga suplantación de identidad, con una gran capacidad que tiene hoy día la inteligencia artificial, que ya ni siquiera es tan costosa, se genera esto que se llama el deepfake, esta capacidad de simular casi tan real un contenido como voz, como foto, como video, para hacerse pasar por mí o por cualquier persona y que esto dé pauta no solo a la usurpación de identidad, sino, por ejemplo, a realizar fraudes, a realizar enriquecimiento ilícito o algún otro tipo de delito haciéndose pasar por mí. Tenemos un segundo caso que es, se interpone una multa de $980,000 a Bianca, una empresa de aviación, por violar el régimen de libre competencia. En este caso, eh, aquí el tema se refiere a la competencia, pero lo que yo quería referir es que esta empresa utilizó un chat con inteligencia artificial para la gestión de atención de cliente y le hizo recomendaciones al cliente que no estaban soportadas por su contrato en cuanto al servicio. El cliente dijo, si tú usaste una herramienta de inteligencia artificial, aún pudo haber estado experimental o no, lo que tú me dijiste lo asumo como una información oficial de tu empresa. La responsabilidad de no entrenar adecuadamente al chatbot,
y que interactúa con los usuarios o con los clientes o consumidores es responsabilidad de la empresa. El tribunal al final decidió que la empresa debía mantener la oferta que hizo el chatbot con inteligencia artificial, dado que esa herramienta era un canal más de comunicación con el consumidor, independientemente de que éste estuviera en fase beta, etcétera. Así que debemos tener cuidado del cómo usamos la inteligencia artificial, tanto dentro de nuestros procesos, por ejemplo, en nuestro quehacer profesional. Si ustedes van a asesorar a alguien y usan una herramienta de inteligencia artificial en la página de su despacho, sepan que son responsables por la interacción que pueda generar un asistente con inteligencia artificial a manera de chatbot cuando estén atendiendo a un cliente. Y como ustedes saben, hay repercusiones si se trata de una mujer o de un niño, de una niña, si hay comunicación que pueda tener una connotación de discurso de odio, puede ser más grave. Si se le está solicitando datos personales y algunos pueden ser sensibles, puede ser grave y objeto de una sanción que puede rondar hasta los 70 millones de pesos según la nueva ley federal de protección de datos en posesión de los particulares. Entonces, estos son solo algunos casos que nos lleva a reflexionar sobre la consecuencia de un uso adecuado o un uso inadecuado o irresponsable o no diligente de la inteligencia artificial en el quehacer del jurista. Y por eso hablamos de jurista digital. Y el foco principal de mi presentación el día de hoy es, por un lado, dejarles esa provocación, esa insinuación de que tengamos la valentía y el atrevimiento de asumir un rol representativo en la sociedad. Quienes en sus primeras épocas asumieron este rol de líderes en una sociedad que al mismo tiempo orientaban cómo se debía comportar la sociedad o que ayudaban a cómo establecer ciertos castigos, fueron, digamos, nuestros antecesores en el ámbito del quehacer jurídico, aquel que entendía y tenía cierta reputación, ganada cierta legitimidad por una u otra razón, ayudaba a mantener la armonía social. Entonces, hoy, que es una época muy volátil, muy cambiante, de mucha incertidumbre, debemos retomar ese liderazgo dentro de la sociedad con esta capacidad de entender cómo la tecnología se inserta, cuáles son los retos, cuáles son los distintos actores que intervienen en que una solución tecnológica esté vigente ya en un servicio específico y cómo desde el mundo del derecho, desde esto que entendemos en el estudio de nuestra ciencia jurídica, cómo podemos ayudar a la sociedad a que siga avanzando, siga resolviendo problemas que se susciten donde ahora vemos inteligencia artificial de por medio. Entonces, aquí sí me gustaría hacer una pausa y que antes me digan ustedes cómo vamos de tiempo y si ven oportuno aquí poder tener alguna pregunta de la audiencia. Gracias, maestro. Si alguien tiene alguna pregunta, puede solicitar el uso de la voz sin ningún inconveniente. Parece que no, ¿verdad? Entonces, tú dime, Fernando, cuántos minutos puedo tomar más para cerrar con un último tema. Sin problema, maestro, podemos terminar rebasados las 8:10, si le parece, sin problema. Ok, entonces, teniendo esta, por favor, ahí denme señales de vida, regálenme un emoticón, algún gesto, excepto aquellos que puedan interpretarse como obscenos. Así que pueden levantar ahí el dedito
Bien, continuamos entonces y uno de los puntos con los que quiero complementar esta primera parte es el hecho de eh, hacerles notar la importancia que tiene para el jurista en esta época entender un poco sobre ciberseguridad. Y esto a la luz de algo muy importante que es comprender cuáles son los alcances de la ciberseguridad y cómo el rol de nosotros como juristas se vuelve fundamental para que ayudemos a proteger la sociedad, ayudemos a proteger los derechos y el funcionamiento de muchas instituciones, de muchas organizaciones e incluso proteger el entorno de nuestra familia y de nuestro quehacer cotidiano en el ámbito más individual, más cercano que cada uno conoce. Entonces, quiero compartirles la ciberseguridad desde un punto de vista de derechos, de garantías. Lo que debemos entender es, así como tenemos derecho a la privacidad, derecho a la libertad de expresión, derecho a una vida libre de violencia, a la no discriminación, etcétera, si se dan cuenta, la sociedad con la tecnología y cada vez más datos, etcétera, ha puesto también en ciertas implicaciones estos derechos a partir de que la tecnología se vuelve el medio por el cual ejercemos muchos derechos. Y piensen ustedes, si están enviando una foto a su novia, a su novio o en el ámbito laboral están enviando información a través de WhatsApp, ¿qué garantía tienen de que ese contenido no fue interceptado por alguien en el camino? Y la persona de la información que va en ese documento no sabe que ustedes en el ámbito profesional o en el ámbito personal lo va a compartir con alguien más. ¿Qué es lo que nos toca como operadores del derecho? Ayudar a entender la ciberseguridad como un componente que puede proteger, que puede potenciar, maximizar el ejercicio de derechos o viceversa. La ausencia de seguridad de información o ciberseguridad en los canales de comunicación, en los protocolos o políticas de una organización puede hacer más vulnerable a esas personas respecto de todos sus derechos, incluyendo su patrimonio, su dignidad, su honor, su vida privada, sus datos personales y lo que representa para muchas personas la información en un contexto pues de un país donde no hay la seguridad que quisiéramos o donde hay delincuencia que está al acecho de personas que anuncian que se van de vacaciones. Por ejemplo, para que ustedes lo tengan presente, en redes sociales la información que publican los usuarios, las personas usuarias, se usa por los delincuentes para preparar la comisión de un delito. Si anunciamos el hecho de que se van de vacaciones a Estados Unidos, a Canadá o a Dubái, a donde ustedes acostumbran ir cada semestre, estamos anunciando que no están en su casa, estamos anunciando tal vez el perfil económico, socioeconómico, nuestros gustos, nuestros hábitos, y eso nos hace más vulnerables. Y esto, imaginen la persona que aún siendo un bebé pequeñito, ya su foto está en todos lados en Facebook porque la mamá, la madrina, el padrino, el tío, el abuelito, la abuelita se sienten con derecho de decidir sobre los datos, el rostro, la imagen de un bebé. Nosotros, como abogados y abogadas, entendemos lo que significa que el titular del derecho del consentimiento, pero lo que nos falta entender a veces es que la ausencia de esa formación, de esas habilidades digitales, de ese civismo digital y de esa precaución en el uso de tecnologías como las redes sociales, es una problemática muy grande, muy severa, que hace vulnerable a quienes menos se pueden defender, como es el caso de niñas y niños. Y es a veces o sea, es abrumador la cantidad de fotos de bebés que están en redes sociales, donde quien se supone que los debe cuidar, los está exhibiendo. Y seguramente no saben que hay personas que se dedican a identificar fotos de personas menores porque hay cierta enfermedad que yo no la puedo entender de otra forma, que tienen ciertas preferencias por personas de ciertas edades. Entonces, debemos entender que la seguridad digital, la ciberseguridad,
o seguridad de la información, que tiene sus diferencias conceptuales, pero no quiero profundizar ahora en ello, es un componente para darle protección, para darle tranquilidad a las personas, a las familias, a las empresas e incluso a un país entero. Y que todas y todos somos responsables o corresponsables de qué tan seguro es nuestro entorno físico, nuestro entorno digital, que hoy día debemos entender que es uno solo. Por ejemplo, aquí veo a Francisco que acaba de abrir su cámara. Si tomamos una foto y empezamos a hablar mal de él en redes sociales y como Fernando y Montserrat tienen 5 millones de seguidores, pues ya, o sea, lástima Francisco porque en 2 o 3 minutos van a ver todo lo mal que hablamos de ti. Y eso es manchar su reputación, y eso es afectar su honor, eso es afectar eh, su dignidad, y eso le puede llevar a que tenga cierto riesgo en el ámbito físico. Lo que decimos es lo que se hace en el mundo digital, si lo queremos separar, tiene repercusiones en el mundo físico. Por eso, la exigencia de actuar con ética, de actuar con respeto, de actuar y de aprender a proteger nuestros datos, aprender a evitar ser vulnerables también a través del entorno digital. Entonces, a veces suena algo muy distante hablar de ciberseguridad para un abogado, para una abogada, pero es relativamente sencillo de entender en un campo, digamos, superficial, donde no vamos a competir con los ingenieros a cosas más técnicas, pero sí debemos entender la razón de la ciberseguridad y por qué hablamos de la ciberseguridad como un derecho, porque si no exigimos ciberseguridad a quien nos brinda un trámite, a quien nos está pidiendo datos, a quien nos va a ofrecer, por ejemplo, vamos a terapia con el psicólogo, pues quiero que la información que tenga de mí esté protegida. Quiero que la información que tenga de mí esté segura, que tenga candados de seguridad, que tenga contraseñas robustas, no que cualquiera pueda entrar y llevarse una copia de mi expediente médico. ¿Sí les parece razonable esto? Eh, y por otro lado, lo vemos como muchas veces pasa en una contracara el derecho y la obligación. Si tengo derecho a exigir que se cuide mi información, que se proteja, que se mantenga íntegra, que se mantenga confidencial y que sea protegida por distintas vías y mecanismos técnicos, administrativos o jurídicos, esto se traduce en una obligación para quien asume el tratamiento de mis datos o de mi información. Entonces, y esto se lo podemos exigir incluso al gobierno estatal o municipal, porque muchos de ustedes, y les pido que hagan el ejercicio el día de mañana, con afán de que empiecen a reflexionar sobre esto, caminan en un espacio público, volteen a ver cuántas cámaras hay y pregúntense quién tiene acceso a esas cámaras. En el mejor de los casos, aun y cuando no exista un aviso de privacidad, el que tiene acceso a las cámaras es la Secretaría de Seguridad Pública, pero por ahí busquen en internet cómo la delincuencia organizada o ciertos grupos criminales han tenido acceso a la información o capacidad de manipular la infraestructura de seguridad pública, o incluso han llegado a instalar antenas que permiten pues hacer pensar a la gente que es una Wi-Fi pública, que no pasa nada, y están de alguna forma conociendo o espiando a la sociedad, o incluso tener cámaras propias del propio crimen organizado para vigilar a la sociedad. O sea, traducen lo que antes eran los halcones que estaban en las esquinas a cámaras de videovigilancia propiamente instaladas y administradas por estos grupos. Entonces, esa seguridad que debemos exigir de que haya patrullas, de que esté iluminado, pensemos también en la seguridad en el entorno digital, saber que esas cámaras están certificadas, que están operadas por quien sí debe tener acceso, que hay auditorías, que hay exigencia, porque estamos buscando proteger los distintos espacios donde interactúa la sociedad. Ahora, también lo vemos como un habilitador de derechos y libertades, porque es un factor determinante de que ejerzamos derechos con mayor libertad, o que lo hagamos de manera potenciada, o que podemos recibir alguna vulneración si no existe. También puede llevar a cabo efectos de un desarrollo sostenible, hablando de que si no hay ciberseguridad, por ejemplo, en
plantas de tratamiento de agua, la no seguridad implica que cualquier persona puede manipular el dispositivo que dispersa la cantidad exacta del cloro para que sea potable. Pero si ese dispositivo tiene conexión a una computadora y alguien puede manipular esa computadora y eleva la dosis de cloro, puede afectar la salud de todas las personas que consumen esa agua potable. Entonces, quiero dejarles el mensaje de que la ciberseguridad tiene una trascendencia mayor y que debe ser cierta responsabilidad de nosotros como juristas, pero como ciudadanos en general, poner atención también en lo que representa nuestro entorno digital y cómo las tecnologías están vinculadas a ello. Y les tengo una noticia, cada vez más inteligencia artificial está asociada a riesgos. Los principales ataques que se están construyendo hoy día como phishing, como suplantación de identidad y como ataque de distintos tipos de malware, están soportados o potenciados por inteligencia artificial. Porque antes era más o menos fácil, por ejemplo, si yo le escribo a, a María o a Beatriz, si yo le escribo con un español mal escrito, pues era fácil detectar que, denme un segundo porque se va a apagar. Voy a cambiar a la cámara. Era fácil detectar, pues, que ese correo puede ser sospechoso, ¿no? Porque, porque el español era malo y porque no sabía identificar cuando se trataba de un español mexicano, de un español tal vez de Colombia. Pero hoy día con inteligencia artificial se puede acercar mucho el estilo, el tono para cada persona según una pequeña información o la información pública que está en redes sociales. Si yo descargo la información de una persona de su perfil de Facebook y le digo a la inteligencia artificial, arma un correo que tenga estos elementos, después basta con que le agregue un link y entonces ya estoy listo para propagar phishing que haga que una persona caiga en ese engaño y me entregue sus contraseñas. Y no les estoy dando un consejo de cómo hacerlo, sino mostrándoles que ahora es tan fácil y que sea muy, muy cercano a una comunicación donde la gente, la mayoría de usuarios, ya no va a saber detectar que eso es falso, que eso es un engaño o es una trampa. Entonces, por eso el cierre de esta pequeña charla es hacerles notar, por un lado, la importancia de la ciberseguridad y por otro, que la inteligencia artificial, así como nos ayuda a muchas cosas, también nos está convirtiendo, no porque la tecnología por sí mal, sí sola sea esta causante de todas las afectaciones que podamos encontrar, sino porque hay personas que usan la inteligencia artificial, que la están usando cada vez más para preparar la comisión de delitos vinculados a distintos otros delitos, ¿no? Fraude, suplantación de identidad, eh, y distintas actividades que son ilícitas. Entonces, la tendencia es que este tipo de conductas va creciendo cada vez más, se va haciendo más eh, difícil de identificar, más masiva, más volumétrica en cantidad, en calidad, y esto nos pone en un grave riesgo a todos como individuos, como empresas, como familias, como administración pública y en general se dice que tanto los que usan para defenderse como otros que la están usando para atacar. Entonces se vuelve una carrera interminable donde lo único o lo mejor que podemos hacer es estar preparados, seguir estudiando, aprender, aprender por su cuenta en webinars, aprender en YouTube, aprender en videos, aprender de lecturas. Y por eso es que, pues bueno, para cerrar, dejar esta reflexión de, vienen muchos retos, estamos enfrente de muchos desafíos que propicia la tecnología y especialmente va a potenciar la inteligencia artificial. Eh, Retos tan grandes como esta posible convivencia de seres humanos con máquinas, con robots o con humanos con brazos biónicos, con cuerpos mitad hombre, mitad humano, mitad robot. Y todo esto ya no es solo una alucinación, es muy probable que pronto empecemos a tener este tipo de desafíos. Así que
los invito a seguirse preparando, a seguir estudiando, a seguir abriendo su mente y que de manera colectiva puedan tener reflexiones, reúnanse para tomar café o para tomar tequila, aprovechando que están allá en Jalisco. Y mientras se echan un tequila, pues puedan decir, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos falta? ¿Cómo le decimos al Poder Judicial, pues que nos ayude, que estudie? ¿Cómo vamos con las fiscalías para que capacite a su personal? ¿Cómo le ayudamos a entender lo que es un deepfake? ¿Cómo le ayudamos a entender lo que es una estafa o los Bitcoin, que me robaron X Bitcoin y pues al final son millones de pesos? Entonces, sean parte de la solución que necesitamos como sociedad. Y bueno, aquí lo cierro por si hay preguntas o si viene un cierre. Y les agradezco mucho que se hayan sumado a este webinar y felicito nuevamente tanto al colegio como al grupo Fraterna por esta actividad y agradezco la invitación. Muchísimas gracias, maestro. Sin lugar a dudas, son temas que nos dejan mucho a la reflexión. El siempre ver cómo el derecho todavía no regula con suficiencia todas y cada una de las posibilidades que nos brinda la tecnología. Y desde luego puedes actuar con prevención, como usted lo dijo, con el estudio, con la reflexión e impulsar, ¿no? Impulsar proyectos de legislación con base en la inteligencia artificial y la tecnología. Previo a dar el cierre y quisiera saber si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta al maestro. Sí, por favor, me gustaría mucho que al menos hubiese alguna y siempre es motivador escuchar preguntas de la audiencia. Parece que hay una en el chat. Me voy a permitir leerla. Dice, estimado Ujú. ponente, entonces respecto a las inteligencias artificiales más populares como ChatGPT, DeepSeek, Copilot, Gemini, Meta, etcétera, ¿cuál es su opinión respecto a los riesgos que éstas pueden presentar a sus usuarios? Dice, lo menciono porque tengo entendido muchos usuarios vacían una gran cantidad de información de ellos o de ellos mismos o inconscientemente o conscientemente sobre eso. Sí, tenemos que analizar los riesgos también desde distintas capas o en distintos momentos de ese proceso donde la inteligencia artificial está en ejecución, en diseño, implementación o en uso. Por ejemplo, una de de los riesgos puede estar asociada a la información que ya está en Internet. Si entendemos que muchas, si no es que todas, hacen este proceso de extracción de datos de Internet, porque muchas empresas de tecnología han asumido que porque está en Internet, digamos que es libre y la pueden utilizar. Entonces, busquen ustedes ahí les sugiero que utilicen este que se llama Perplexity, que ayuda mucho porque les ofrece respuestas más directas a lo que preguntan, a lo que buscan. ¿Cómo funciona esto que se llama el web scraping? Estos pequeños mecanismos de software a manera de pequeños robots que están buscando en las páginas de Internet y que de manera automatizada están extrayendo la información y pueden estar configurados para extraer todos los correos electrónicos de las páginas que acaben en .gov, .mx, .jalisco o de .gov, no, la organización que ustedes quieran, ¿no? Entonces, extrae la información, ello incluye datos, a veces incluye también fotos, y con esas fotos, con esos datos, que incluso pueden ser datos personales, se entrenan estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, una forma de prevenir ciertos riesgos es tener controlado qué información personal o dato personal está en Internet sobre mí. Y es importante que ustedes lo hagan, tengan el hábito de buscar permanentemente su nombre en los buscadores para que vean qué aparece de ustedes. Y eso va a hacer que reflexionemos cómo usamos las redes, qué tanto queremos exponernos, qué datos sí quiero que estén públicos y cuáles no. Muchas veces pasa que tienen su correo, su fecha de nacimiento, su lugar de trabajo, su cargo, a qué hora salen al pan, a qué hora se van de fiesta. Eso ya es un extremo de información.
donde entonces estas herramientas las toman y las usan. Y hay riesgos que están asociados a la propia configuración de los procesos, de los algoritmos y de si tienen datos que estén con la debida calidad para evitar que sean o no datos personales, que sean contenidos que violen o no derechos de propiedad intelectual o derechos de autor de manera específica. Y entonces ahí los riesgos de un producto que se genera puede tener asociada la violación de la intimidad, la violación de los datos personales o bien la afectación a derechos de terceros en materia de propiedad intelectual o incluso que estas herramientas estén mal configuradas y que su producto de resultado sea discurso de odio. Les invito a que revisen apenas hace unos días, todavía hasta ayer, estaba funcionando este sistema que usa Work, digamos, la inteligencia artificial de Twitter, ahora X. Tuvieron que desactivarlo porque estaba empezando a generar respuestas que tenían cierta connotación de estigmatización o de discurso de odio o de discriminación. Entonces, vean la inteligencia artificial como un ciclo donde al principio es extraer información, después es la calidad de los datos, los algoritmos que se hacen y el conjunto de redes eh, que se están utilizando, de componentes técnicos e incluso desde la salida. Es decir, si la imagen, como esto que hemos visto en algunos espacios donde al momento de pedirle que realice cierta imagen de mujeres de cierto país, aparece con la imagen que está estigmatizando a la mujer. Entonces, este tipo de sesgos. Pero también los riesgos en los que vale la pena poner énfasis es en la suplantación de identidad o usurpación de identidad, o muchos la conocen como robo de identidad. Eh, y ello nos ha llevado a este desafío de cómo verificamos el contenido que tiene o que fue usado o que fue generado con inteligencia artificial. Hay una tendencia de buena práctica de que todo aquello que hagamos, que produzcamos con inteligencia artificial, tenga la leyenda de fue creado con inteligencia artificial y asumir la responsabilidad de manera transparente de que este contenido fue hecho con esta herramienta. Entonces, hay un conjunto de riesgos más que están asociados a la discriminación, al discurso de odio, al fraude, a la violencia digital, etcétera, pero es importante que empecemos a cuidar a quién le damos nuestros datos, qué publicamos de nosotros y en el uso de estas interfaces, pues es mucho pedir que leamos los términos y condiciones, pero es importante y procuren identificar cuando quieran escribir algo con cierta privacidad, pero no se confíen de que esto va a ser realmente privado, porque no siempre las herramientas lo hacen y a veces había una discusión en la corte en Estados Unidos o en un tribunal de Estados Unidos que estaba buscando imponer a ChatGPT y a otras que aun y cuando hubiera una modalidad de privacidad, estaba obligada a conservar como si fuera una memoria por cierto tiempo. Entonces, ya no nos podemos fiar de que una herramienta o una interfaz nos dé la opción de privacidad. Hay que ir un poco más allá y ser, con esto cierro, ser responsables de que si se trata de información confidencial, si tiene propiedad intelectual o secreto industrial, la herramienta del asistente o de su interfaz no es una herramienta con la que podamos jugar y decir, oye, tengo que hacer un contrato para una farmacéutica que está haciendo esta patente, por favor dame o le decimos, ayúdame a elaborar un anexo de ese contrato que tenga, ta, ta, ta. Sepan que al momento que se comparte ya se volvió parte de los insumos y muy probablemente lo usarán para entrenar y estaremos violando la confidencialidad que garantizamos a nuestro cliente. Entonces, hay riesgos que están en la interacción con la interfaz o del humano hacia la herramienta. Riesgos de lo que publicamos y riesgos que la empresa o empresas que diseñan tienen desde dentro en sus distintos procesos para generar contenido de salida que pueda violar algún derecho. Amerita un poco más de tiempo, pero lo dejamos por ahora por aquí. Muchas gracias, maestro. Sin lugar a dudas, este tema nos da para otras dos o tres ponencias. Esperamos que nuevamente nos pueda acompañar más adelante. Desde luego,
siempre las puertas abiertas y en agradecimiento total con su valioso tiempo. Voy a dar por cerrada la ponencia del día de hoy, pero no sin antes agradecer formalmente a nuestro ponente. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Creo que ya lo estamos viendo, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien, pues de parte del Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, queremos otorgar este reconocimiento al maestro Ernesto Ibarra Sánchez por su valiosa participación en este ciclo de conferencias por el Día de las y los Abogados, encaminadas al derecho y la tecnología, organizado por el Colegio de Abogados en colaboración con Grupo Estudiantil Fraterna del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, a 9 de julio del 2025. Suscribe la licenciada Brenda Díaz Flores en calidad de secretario del colegio, así como la licenciada Marisela Sánchez Hernández en calidad de tesorero y un servidor, licenciado Fernando Loza Valdés, en carácter de presidente. Enhorabuena, maestro. Muchísimas gracias. Esperamos contar con usted más adelante y por su valioso tiempo. A todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy, sigan con nosotros. Tenemos más ponencias el día de mañana y el día viernes. Muchas gracias, mucho éxito a todos y a todas. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.